Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya conocen, aquí en Interal Televisión, tras el informativo. Como lo prometido es deuda, ya habíamos quedado con el invitado que está aquí, en este caso a mi izquierda, Juan Pallarés. Le comentamos hace un mes justamente que entre el Congreso de Comisiones Obreras que se celebró el pasado sábado y la huelga general que se va a celebrar en la jornada de mañana, vendría nuevamente por aquí para hablarnos de un tema y de otro. Juan Pallarés, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuevo secretario, recién elegido secretario de Comisiones Obreras de la provincia de Almería. Para dejarnos el tema este finiquitado y ya centrarnos fundamentalmente en la huelga general de mañana, cuéntanos, elegido por unanimidad de tu, en este caso, sindicato. Los compañeros votaron todos a favor del informe de gestión, que conllevaba 4 años de trabajo, y luego no se presentó otra lista, y ni una lista de la Ejecutiva, ni una lista tampoco a la Secretaría General, y por lo tanto me tocó a mí y me ha vuelto a tocar ser quien dirija los destinos del sindicato durante 4 años más, que serán ya esta vez los últimos 4 años. Porque hay que recordar que es por tercera vez, ¿no? Porque por lo que te presentas creo que solamente tenéis 3 mandatos como máximo, ¿no? Sí, efectivamente, los estatutos del sindicato dicen que solo puede haber 3 mandatos en la Secretaría General. Este ya va a ser mi 3er mandato y por lo tanto yo creo que ya está bien. Dar paso también. Sí. Pero de todas formas, me imagino que satisfacción porque, bueno, las cosas se están haciendo bien, no hay ningún, como se suele decir, no hay ninguna crisis interna, no como ocurre en los partidos políticos, pero por ejemplo en el sindicato me imagino que ser mayoría de respaldo pues tiene que también satisfacer mucho. Efectivamente, y más en los tiempos que corren, en unos tiempos de crisis tan importantes y tan duros para todo el mundo, pues la cohesión interna del sindicato era muy importante mantenerla y que el sindicato se dedique a lo que verdaderamente se tiene que dedicar, que es a luchar y a pelear por los derechos tanto de los trabajadores como de los ciudadanos en general. Hemos pasado ya años que al principio de mi primer mandato, que teníamos un periodo bastante convulso dentro del sindicato, pero afortunadamente ya después de 8 años el sindicato está cohesionado, está trabajando y está haciendo lo que debe estar haciendo. ¿Qué te marcas como reto para los próximos 4 años? Para que, bueno, ¿qué es lo que te queda por hacer todavía después de esos 8 años? Que, como tú bien comentabas, al principio la situación en Comisión Obrera no estaba lo mejor que se puede decir, pero que finalmente pues ya lo has arreglado. ¿Y qué te queda por hacer? Quedan por hacer siempre muchas cosas, ¿no? Uno siempre se promete y promete que vamos lo de siempre, ganamos las elecciones sindicales, aumentamos afiliación, etcétera, etcétera. Pero en el periodo que estamos, lo más importante es pelear por salir de esta crisis, sobre todo, y también dejar al sindicato situado para que se autofinancie solamente con sus cuotas, sin necesidad de depender de nadie del exterior. Y en eso vamos a trabajar, y para eso se necesita pedir y aumentar la militancia y sobre todo la afiliación de la gente. Porque en estos momentos, ¿cuántos delegados sindicales tenéis en la provincia? Ahora mismo tenemos cerca de 1.900 delegados, 1.800 y pico delegados sindicales en la provincia, y es una responsabilidad grande, tantos delegados y tanta gente que representa al final a los trabajadores en sus centros de trabajo, sus compañeros de trabajo, y que han depositado en ellos toda su confianza pues para representarnos delante de la patronal, delante de sus jefes, y en ese sentido hay que mimarlos, porque al contrario de lo que piensa mucha gente, un liberal o un delegado sindical no se pasa el día mirando las estrellas, sino que tiene que estar trabajando en su puesto de trabajo y luego además dando la cara delante del jefe, que muchas veces se la juega. Efectivamente. Bueno, pues Juan, 4 años más al frente de Comisiones Obreras en la provincia de Almería, como secretario general. Mañana nos enfrentamos a un día, se puede decir, de los más duros e importantes del sindicato, porque es la herramienta básica, fundamental, por la que lo jugáis, en este caso la permanencia. Sí, efectivamente, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La huelga general es el instrumento más potente que tiene un sindicato y la última bala en la recámara de un sindicato, ¿no? Entonces es responsabilidad nuestra, que somos los convocantes, en este caso los compañeros de UGT y nosotros. Esa acción conjunta. Sí, y tenemos la responsabilidad de asegurar que la convocatoria pues sea seguida por la mayoría de los trabajadores y que sea una huelga general fructífera que funcione, ¿no? En ese sentido, quizás los únicos que trabajaremos ese día a lo mejor somos nosotros, ¿no? Esperemos que sea así. Estaremos todas las noches, lógicamente, en la sede del sindicato, también mañana, y esperemos que todo
discurra con normalidad, que yo estoy seguro que así va a ser, y que la gente tenga y pueda ejercer su derecho constitucional a la huelga y también su derecho constitucional a trabajar, ¿no? Y en ese sentido creo que el sindicato ya está lo suficientemente maduro como para respetar el derecho constitucional de cualquiera. Los piquetes, habrá piquetes lógicamente, pero los piquetes serán, ya son desde hace mucho tiempo puramente informativos, no van a coaccionar a nadie y simplemente actuarán en el caso de que también hay empresarios que sí coaccionan a sus trabajadores para que obligarles a trabajar, y el piquete estará para asegurar su derecho a ir a la huelga si así lo estima suficiente. De todas formas, para todos los almerienses que nos están viendo en estos momentos, que tan solo quedan un par de horas para entrar a las 12 de la noche, que es cuando comienza esta huelga general, convocada por Comisiones Obreras y UGT y Comisiones Obreras, en esa acción conjunta, ¿cuáles son los motivos fundamentales que os lleva a, como tú bien comentabas, la última bala, aunque llevamos 2 balas en tan solo 8 meses? Sí, bueno, una huelga general no es un plato de gusto de nadie, desde luego para los sindicatos no. Convocar una huelga general quiere decir que había un fracaso absoluto de la negociación y del entendimiento. Pero en este caso, si alguna huelga general ha estado alguna vez bien convocada y con suficientes motivos, es esta. Yo, como he dicho muchas veces en las asambleas que hemos hecho previas a esta huelga general, en España hay casi 6 millones de motivos para ir a la huelga general, y en Almería en concreto hay 143.000 razones que decía la EPA, el paro que hay para ir a una huelga general. Si a eso le sumamos además que hay recortes en sanidad, recortes en educación, que las pensiones se van a ver afectadas, ya se están viendo afectadas, que además se recortan las prestaciones por desempleo, y que todo eso sumado llevan al país a una espiral diabólica de recesión y más recesión, en la que no hay crecimiento, ni se espera que lo vaya a haber pronto, y que sabiendo que si no hay crecimiento no se va a crear empleo, pues algo tenemos que hacer para parar esta dinámica que solamente nos lleva a la ruina. Y por lo tanto, como sabemos que las movilizaciones y las manifestaciones y las huelgas producen resultados, y me remito a las pruebas de, por ejemplo, en el tema de los desahucios, parecía que eso no iba a tener remedio, y a base de movilizaciones y a base de protestas y a base de todo, pues parece que se va a resolver. Los principales partidos se están poniendo en estos momentos y eso es lo que exigimos, que los partidos políticos importantes, en este caso el PSOE y el PP, se pongan de acuerdo para poner solución a un caso que clama al cielo. Y puesto que no tuvieron ningún reparo en ponerse de acuerdo para reformar la Constitución, y de hecho lo hicieron en una semana, no creo que en un tema tan sangrante como este pues necesiten más tiempo para ello, ¿no? Y en el caso que decía de las reformas que se hacen falta, es que por mucho que diga la ministra de Empleo que ya está viendo brotes verdes y ve la luz al final del túnel, desde luego nosotros no vemos ninguna, todo lo contrario. Esa es la pregunta que te iba a hacer, porque ya te has adelantado por el tema. Se ve, porque desde el gobierno se está diciendo ya que incluso para el segundo semestre del año que viene la cosa va a variar. Sí, pero eso es lo que dice el gobierno. Lo que pasa es que nosotros llevamos ya prácticamente desde 2008 escuchando brotes verdes, escuchando luces al final del túnel, escuchando que la cosa va mejor, y todo lo contrario. Y lo que nos dicen las cifras de desempleo es que cada vez crece más el desempleo, y lo que decía el presidente del gobierno es que había que tener paciencia porque la reforma laboral iba a dar resultados, y estará dando los resultados para el desempleo, para crear cada vez más parados, pero desde luego no se crean puestos de trabajo. Y como no hay un estímulo en la economía, y como no hay consumo, pues simplemente no puede haber más puestos de trabajo. Y por eso es otra de las cosas que nosotros decimos para convocar esta huelga general, que esperamos que sea hoy, que trascienda a lo puramente laboral, sino que sea una huelga general mucho más social. Incluso a los autónomos y a los pequeños comercios le estamos diciendo que cierren un día para no tener que cerrar para siempre. ¿Por qué? Pues porque en la medida en que los empleados públicos pierden poder adquisitivo y le han quitado la paga extra, en la medida que los pensionistas no les revalorizan las pensiones, en la medida que los parados cada vez tienen menos prestaciones por desempleo, eso afecta a sus comercios, simplemente.
Y ya no se trata de un tema de decir es que los trabajadores van a la huelga y los autónomos o los empresarios no van. Es que o vamos todos unidos y hacemos que se cambien estas políticas o no vamos a salir. Por eso es lo que de aquí. estabais comentando vosotros, de que a partir de ahora no queríais que esta huelga fuera una huelga tan laboral, sino en este caso una huelga social, que es lo que estabais demandando de los sindicatos, ¿no? Sí, efectivamente, y por eso convocamos la cumbre social, y aquí en Almería hicimos una reunión en el Paradero del Puerto tuvimos también la oportunidad asociaciones, que tuvieron más de 32 asociaciones, y firmamos el documento y el manifiesto de la cumbre social, y queremos que se nos unan pues consumidores, también empresarios, que se nos unan asociaciones de vecinos, asociaciones de estudiantes, todo un marco social en el que la gente proteste, no solamente los trabajadores, sino toda la sociedad almeriense proteste por estas políticas que nos están llevando a la ruina, y por eso decimos que la gente incluso, pues en vez de comprar el pan mañana, que lo hubiera comprado hoy, o que si hay que hacer una receta o pedir cita para el especialista, porque lo haga al día siguiente de la huelga general y no lo haga ese día, y que por supuesto los alumnos no vayan al colegio ese día, y que haya un paro social. ¿Creéis que va a ser una huelga todo un éxito? Porque la pregunta se puede hacer cualquier almeriense que nos esté viendo en estos momentos y dice, con la situación de paro que estamos viviendo, con la situación, aunque sea un día, pero ese día, el trabajador va a perder ese sueldo de ese día. Como estamos, como para hacer huelga general. Que me imagino que habéis encontrado con esta misma tesitura, y ya lo han comentado. Sí, somos conscientes que se dan dos circunstancias duras. Una es que, tal como está la situación económica y que la gente ha ido perdiendo poder adquisitivo, un día que no trabaja es un día que no cobra, y un día que se nota en el bolsillo y en la casa. Y además otra circunstancia, y es el miedo a perder el puesto de trabajo, porque no olvidemos que muchos empresarios amenazan a sus trabajadores que el que vaya a la huelga pierde su puesto de trabajo, siendo totalmente ilegal, ¿no? Pero también somos conscientes que algo hay que hacer, y que toda movilización y toda huelga general tiene sus consecuencias, y las tuvo, porque cualquiera podía pensar que los avances en la democracia que hemos tenido desde el principio de la entrada de las democracias hasta aquí, si no hubiera habido huelgas y manifestaciones que parecían que no iban a servir de nada, no hubiéramos conseguido los avances que hemos estado consiguiendo, y por lo tanto hay que seguir peleando y hay que seguir luchando, porque hay cosas que no se regalan, y que hay cosas que hay que pelearlas y ganarlas, y en esta estamos ante una de ellas. La primera huelga general que se le ha hecho, en este caso al gobierno de Mariano Rajoy, ¿ha servido finalmente para algo? Porque siempre decís, y como bien comentabas ahora mismo, una huelga general siempre sirve para algo, y por lo menos para que el gobierno pues intente enderezar un poco. ¿Se ha enderezado algo de lo que por esa primera huelga general, el tema de la reforma laboral? Sí, el asunto es el siguiente: las huelgas generales todas sirven para algo, unas más pronto que otras. Hay algunas huelgas generales que a los pocos días o a las pocas semanas ya se ven los resultados, otras que tardan mucho más en hacer efecto. En este caso estamos planteando movilizaciones contra un gobierno que nació con mayoría absoluta, no lo podemos olvidar, y con una mayoría amplia hace 10 meses, ¿no? No es fácil el darle la vuelta a eso, pero el gobierno tampoco puede gobernar en contra de sus pueblos, en contra de sus ciudadanos, y yo creo que ya se está dando cuenta que la contestación es cada vez más grande, que vamos a seguir y no nos vamos a parar por eso, y que no valen engañar a la gente. No se puede decir que si 70 no salen a una manifestación es porque apoyan al gobierno. No, oiga, no habrán salido, no habrán podido, no habrán querido, simplemente. No quiere decir que apoyen al gobierno, ¿no? Y esperamos que esta vez sea una huelga general que sea masivo, un seguimiento masivo. Desde luego los datos que nos están llegando de empresas que van a parar, así nos lo indican, y también los datos que nosotros tenemos para la manifestación siguiente, creemos que va a ser masiva. Comentáis el tema de la necesidad de un referéndum, porque, claro, al presentarse con un programa electoral en el que te dicen voy a hacer esto, y pasa unos meses y se hace todo lo contrario, pero porque dice el gobierno que se ha encontrado con una situación con la que no se esperaba, ¿es necesario un referéndum? Sí, nosotros pensamos que sí, nosotros pensamos que esto ha sido, o se puede considerar como un fraude electoral. Uno se presenta a unas elecciones generales con un programa y promete cumplir ese programa electoral. Cuando resulta que ganas las elecciones y el pueblo te da la confianza absoluta para que apliques el programa con el que te has presentado, y lo que hace es hacer exactamente lo contrario. Nosotros pensamos que eso es faltar
a la verdad y es un fraude electoral y que por lo tanto exigimos que se pregunte a los ciudadanos españoles si estamos de acuerdo con el nuevo programa y con las nuevas formas de actuar de este gobierno, que estoy seguro que no, pero eso es una potestad únicamente del gobierno, del presidente del gobierno, y por eso hemos iniciado ya una campaña de recogida de firmas para pedirle al presidente del gobierno que convoque un referéndum. De todas formas, el gobierno, y tú lo comentabas, con mayoría absoluta y legítimamente tiene 4 años para gobernar y quizás si no ahora, posteriormente después, pero ¿veis que esto puede cambiar? Porque la pregunta será, ¿vemos más huelgas generales a partir de los próximos meses? El asunto es precisamente eso, nosotros estamos seguros que esta no va a ser la última. Creemos que pasamos de ahí. Claro, creemos que va a haber más movilizaciones y más huelgas generales, porque, como decía anteriormente, las cosas encima de la mesa no nos indican que esto vaya a mejorar y pensamos que además el gobierno no tiene capacidad para sacarnos de esta y que por lo tanto hay que obligarle a tomar otras medidas y otras medidas que no sean las mismas que está haciendo hasta ahora, porque esta no nos lleva a ningún sitio. Así que si hay que hacerlo en la calle lo haremos y si hay que seguir haciendo huelgas generales o movilizaciones o inventando otras formas de participación y de movilización, pues seguiremos haciéndolo. Pero el gobierno tiene que cambiar la actitud y saber que no se puede estar pagando y recaudando para pagar exclusivamente la deuda, sabiendo que con los intereses, por ejemplo, de la huelga, de la deuda, pagarían los sueldos de todos los empleados públicos, por ejemplo. Cuéntanos el día de antes, el día durante esa huelga general, qué es lo que pasa para que todo el almeriense sepa, en este caso, cuál es el trabajo de los sindicalistas, qué es un piquete, qué es lo que hace el piquete, cuál es la función de ese piquete, porque siempre se ven, luego vemos las imágenes, esas trifulcas, esas guerras, policías, tal. Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que se ha confundido bastante, ¿no? La idea esa de que se ve que la policía cargando contra los sindicatos. Pero nosotros aquí hemos hecho bastantes huelgas generales, nunca ha habido ningún problema en ese aspecto con los piquetes, ¿no? El día de antes de la huelga general, por ejemplo, el día de hoy, nosotros hemos estado trabajando hasta última hora en las empresas, convenciendo a los trabajadores, explicándole a los ciudadanos por qué la huelga, y es lógico que salgan los piquetes por lo que ya antes habíamos comentado. O sea, hay gente también que obliga a sus trabajadores a ir al trabajo y no les deja hacer una huelga mediante amenaza. Entonces el piquete se dedica única y exclusivamente a llegar a esos sitios y decirle, no, mire usted, esto es ilegal y nosotros vamos a garantizar que el que quiera hacer huelga que la haga, ¿no? Sí, porque se llama ese piquete informativo, pero bueno, sí. Se informa al empresario de aquella manera. Que puede haber que alguna vez haya habido algún conato de violencia, pero bueno, también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos nuestros propios piquetes, pero no son los únicos que salen a la calle, ¿no? Y bueno, siempre hay incontrolados que ni ellos ni en la propia policía hemos podido nosotros controlar tampoco. De hecho, ayer tuvimos una reunión con el comisario de policía intentando pues solucionar cualquier problema que pueda surgir a lo largo de la noche y nada más, y que la gente pues haga y ejerza su derecho a la huelga y nada más. ¿Cómo se consigue el éxito de una huelga general? ¿Qué es lo que se tiene que paralizar para que verdaderamente se hagan los sindicatos? Porque luego nos encontraremos la guerra de cifras, Juan, ya lo sabemos, del gobierno, lo que dice el gobierno, lo que dicen los sindicatos, que si un 85-90 y el otro asegura que un 10, 15 o 20%. Sí, bueno, pero al final lo que se ve cuando la huelga es un éxito es el transporte público. Son, por ejemplo, la empresa de recogida de basura, por ejemplo, la lonja, el puerto, pues las grandes empresas de nuestra provincia. No, es verdad que no tenemos muchas empresas, pero sí hay empresas que son punteras, como puede ser Cosentino, como puede ser Deretil o puede ser Endesa, ¿no? Y ahí es donde se ve si había un paro o no había un paro. Luego está el pequeño comercio, que ya, bueno, pues depende del sitio, puede parar más o menos, ¿no? Pero sobre todo en esos sitios donde te he dicho, las alhóndigas, fundamentalmente. ya tenemos comunicados de alhóndigas que van a parar, Vicasol, Hortamar, grandes empresas que ya sabemos que van a parar, y por ejemplo la lonja también va a parar, el puerto también. Hay servicios mínimos en sanidad y servicios mínimos en el transporte, ¿no? Y luego, pues eso, yo creo que además
al final se ve también la crispación ciudadana y el decir ya basta cada vez más en la propia manifestación que se convoca después de la huelga, ¿no? Y después de esa manifestación se acaba todo. Porque, claro, es huelga general y da la sensación que luego ya pasa el piquete, se levanta la persiana y siguen trabajando. No, bueno, no se acaba, o sea, la huelga general es huelga general. Es huelga durante todo el día. Desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche, claro. De todo el día. Pero sí parece que cuando acaba la manifestación y tal, que luego como la cosa se relaja, ¿no? Pero eso ocurre sobre todo en el pequeño comercio. La empresa donde la gente no ha ido a trabajar, pues simplemente no ha ido y no va a ir. Y no va a ir, ¿no? Claro. Pero sí, es posible que la imagen del pequeño comercio, y ahí podríamos entrar otra vez en preguntar, ¿se mantiene el piquete o no se mantiene el piquete? Efectivamente. Nosotros preferimos no mantenerlo, desde luego, una vez que se acaba la manifestación, pues que cada uno haga ya lo que crea conveniente. De todas formas, has hablado del tema de los servicios mínimos. ¿Cómo han sido los servicios mínimos? Porque me imagino que habéis tenido también una negociación para tener más o menos servicios mínimos. Sí, no, hemos respetado los servicios mínimos y han sido calcados a la huelga anterior. Simplemente en eso nos hemos puesto de acuerdo, no va a haber ningún problema. Se mantendrán los servicios mínimos y el piquete estará solamente para garantizar que esos servicios mínimos se cumplan. Sí. Son única y exclusivamente. Y luego a partir de ahí, pues, como siempre, yo me sorprendía el otro día porque había gente que sabía de estas cosas y me decía, oye, es que la otra vez, en la última manifestación os equivocaste, diste menos cifras de la que había. O sea que encima dijimos que había 15.000 y parece ser que había mucho más, ¿no? Bueno, pues vale. ¿Cuántos, los sindicatos, bueno, lógicamente cuantos más haya mejor, pero cuántas personas esperáis que vayan a la manifestación, que ese es el punto neurálgico, que hay que recordar que es a partir de la 1 de la tarde de mañana, ¿no? Nosotros esperamos que haya como mínimo unas 25.000 personas, si no más. De hecho, las previsiones que tenemos nos han hecho variar el recorrido de la manifestación. Antes lo hacíamos desde la Puerta de Purchena hasta la Plaza de las Velas y nos ocurrió que cuando ya estábamos en la Plaza de las Velas todavía no había terminado de salir la manifestación desde la Puerta de Purchena, así que esta vez hemos hecho ese recorrido, pero además subiremos por la Rambla hasta el anfiteatro para garantizar que toda la gente pueda hacer la manifestación de un extremo a otro. Y de todas formas, cuando terminéis allí, me imagino que habrá algún discurso, en este caso, habrá discurso, los dos secretarios generales. Habrá discurso tanto de Pepe Ginel como mío al final de la manifestación y esta vez se procederá también a la lectura del manifiesto de la Cumbre Social, que fue el manifiesto que firmamos todos y aprobamos aquí en el Varadero. En el Varadero del Puerto. El hecho de que el sindicato CESIF, en este caso el tema de los funcionarios, no secunde esta huelga, ¿significa que el tema de los funcionarios se van a quedar un poco con esta situación? Los funcionarios tradicionalmente no han sido los más seguidores de las huelgas generales. Si me preguntas por qué, no sabría darte una respuesta clara. Porque lo hemos analizado muchas veces. Y más allá que se puede decir que tienen su puesto, entre comillas, asegurado. Ni siquiera nosotros sabemos averiguar por qué no asisten a las huelgas. Pero el hecho de que CESIF no convoque o se haya descolgado, era miembro, por ejemplo, de la Cumbre Social, y se ha descolgado de la huelga general, nos hace pensar simplemente que, bueno, está presente cada vez que convocamos cosas contra la Junta de Andalucía y, sin embargo, contra el Gobierno central se descuelga siempre con alguna excusa. Yo creo que un sindicato que quiera llamarse un sindicato de verdad, de clase, como ellos pretenden, no puede descolgarse en una huelga general. Eso lo veo así. Entonces, por mucho que quieran decir que no está el país para estas cosas, mire, los derechos de los trabajadores son los derechos de los trabajadores y el país está para no dar la mala imagen por la huelga, la mala imagen la damos por los 6 millones de parados que tenemos. Juan, nos dejan sin futuro, hay culpables, hay soluciones. Más paro, más recorte, más empobrecimiento, menos protección social. Este es el lema que lleváis para la jornada de mañana. ¿Hay culpables, hay soluciones? Sí, hay culpables, claro que hay culpables. Los culpables todo el mundo los conoce. Los culpables parece que se nos ha olvidado ya quiénes son, pero los culpables desde el principio fueron las entidades financieras, que fueron los que provocaron el estallido de la burbuja inmobiliaria y el que llevaron a este país a una situación terrible, terrible, y siguen estándolo, y siguen ganando dinero, y siguen sin hacer préstamos, y sigue el Estado dándoles dinero para salvar su situación, y sin embargo eso no revierte después en ayuda a la familia, ni siquiera son conscientes o por lo menos son sensibles a la gente que pierde su piso, pierde su casa. Por lo tanto, culpables hay, y queremos que esos culpables paguen. Y que seamos valientes alguna vez y los señalemos con el dedo, ¿no? Y soluciones también hay. Las soluciones pasan irremediablemente por un plan de estímulo a la economía,
que la economía crezca y que la economía, una vez que crezca, haga y tire del carro para que se creen empleos. Nosotros queremos y esperamos que los empresarios también entiendan esto y que nos apoyen también, porque en la medida en que los trabajadores podamos ir recuperando poder adquisitivo y en la medida en que los propios empresarios ganen dinero porque puedan vender sus servicios y puedan vender sus productos en lugar de ganar dinero aprovechándose de la reforma laboral, este país empezará a crecer y empezará a funcionar de nuevo, pero para eso hay que desoír alguna vez a la señora Merkel y buscar nuestra propia forma de salir de la crisis. Pues con eso finalizamos. Juan Pallarés, secretario provincial de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por tu presencia. Como siempre hemos dicho, en cuanto tu agenda te lo permita, en un mes y algo, ya haremos valoración de cómo ha ido transcurrido esta huelga general. Y bueno, espero, en este caso, esperáis vosotros que sea todo un éxito la huelga general de mañana y que cuanta más gente vaya, en este caso, me imagino que estaréis pensando que es mucho mejor. Sí, desde luego, y porque creo que el país se lo merece, desde luego. Muchísimas gracias y que tengáis muchísima suerte. Gracias a vosotros. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Interal Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.